Hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día miércoles 6 de mayo del 2020. Bien, la clase de hoy es en el horario de Química 2. Química 2, segundo semestre del grupo B. Bien, tenemos nuestro primer participante, José Luis Saltillo. Bien, bien, bien. Luego se está integrando otro compañero. Bienvenido, José Luis. Bienvenidos los que están integrando. Bien, bien. El día de hoy oficialmente terminamos el segundo momento y espero que ya la mayoría de ustedes tenga ya toda su información, ya hayan empezado a mandarla. Por favor, mándenla al WhatsApp. De esa manera, yo controlo con más facilidad todos los trabajos. Los voy ubicando y no tengo que andar buscando en correo electrónico o en WhatsApp o no sé a qué correo electrónico lo mandaron y tuvieron alguna pequeña situación que lo mandaron a lo mejor al familiar, algún familiar de ustedes que está en su red, etcétera. Y entonces, para evitar confusiones, pues mándenla al WhatsApp. ¿De acuerdo? José Luis, Miguel Ángel Díaz Castillo, Moisés Bedoya, bienvenidos, todos bienvenidos. Gracias. Es la 3:41 de la tarde. Tenemos un minuto de haber ingresado y esperemos algunos otros compañeros que se integren. Bien. Abran su cámara, por favor, para que veamos quiénes están presentes, porque luego dicen que abrieron, están ahí, pero realmente se fueron a la cocina a comer mientras termina la clase y luego ya llegan y se integran a la hora de la cuestión de los, del resumen. ¿Sale? Moisés Bedoya, bienvenido. José Luis Saltillo, y Miguel Ángel Díaz Castillo. Bien. ¿Se está integrando alguna otra persona? Hasta ahorita no. Bien. Sale. Si gustan cerrar su cámara, entonces ya estamos en el entendido que ustedes se encuentran ahí. Bien. Hagamos una recopilación de lo que fue el segundo momento. En la recopilación del segundo momento se vio algo relacionado con la línea gruesa, una línea muy gruesa, aparece una hamburguesa, aparecen por ahí algunas bebidas gaseosas, unos pastelillos, unas tortas y todo eso. Una línea muy gruesa nos lleva a tallas un poquito mayores, ¿no? Los gorditos, pero también nos lleva a la gente que es alta. Y entonces, cuando hay gente alta, cuando hay gente que por su situación de haber comido bien en el tiempo de su infancia, entonces tiene la oportunidad de haber crecido de una manera adecuada. Bien. Vamos a ver quiénes están integrando. Ricardo Aca está ingresando en este momento. Ricardo Ariadna. Ricardo y Ariadna. ¿Sale? Muy bien, muy bien. En el segundo momento también se recordaron algunos aspectos
de la velocidad de las reacciones, qué es lo que comemos y cuáles son algunos de los endulzantes, algunos de los conservadores, etcétera. Bien. Y entonces, ¿cuál es el plato del buen comer? ¿De qué manera las bebidas energéticas nos ayudan en la cuestión del rendimiento del trabajo? ¿De qué manera nos afectan a la salud? Y antes de retirarnos, había un trabajo de presentación de sus trabajos de ustedes. La actividad era que ustedes tomaron algunos temas para exponerlos en el grupo. Y entonces esa exposición de grupo me la mandaron, me hicieron un reporte, pero inmediatamente después vino la cuestión del aislamiento, de retirarnos de las clases, así como nosotros estábamos acostumbrados, y se vino nuestro tiempo de la clase por vía virtual. Bien, me gustaría que por favor en su reporte de actividades ahí mencionaran cuál fue la actividad que ustedes presentaron en la parte de la integradora. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la actividad que ustedes presentaron en grupo, en equipo? ¿Y quiénes son los que participaron? ¿Cuál fue el tema? Vimos mucho de información de la escala de pH. ¿Cuáles son los elementos que hay en la escala pH? Y se pidió una tarea de hacer su escala y decir qué tipo de sustancia hay en el centro, cuál está en la parte de arriba y cuál está en la parte de abajo, de acuerdo a la escala 1, 2, 3 hasta el 14. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Y se pidió una tarea. Luego, lo de las sales minerales también se tomó en cuenta porque algunos de ustedes expuso ese tema. Las sales minerales en nuestra alimentación salen. Luego, alguien también expuso algo relacionado con las reacciones químicas y cuál es la velocidad de reacción química. Por ejemplo, cuando, por decirlo, la gasolina, ¿qué tipo de gasolina podría ser o qué tipo de combustible podría ser la que utilizan los carros y la que utilizan los aviones? Considerando que los aviones se van a desplazar a una altura donde el oxígeno ya es muy escaso. Entonces, las reacciones químicas ahí podrían ser diferentes. La reacción química para el tipo de combustible de un avión debe ser diferente a la reacción química, su velocidad de la gasolina, que de un carro que se encuentra a nivel del mar, en donde el oxígeno es más abundante, y a nuestra altura, 2.150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay una distancia de 2 kilómetros. Nosotros nos encontramos aquí y en la costa están a esa altura. Nivel del mar, 5, 4 metros sobre el nivel del mar, y nosotros a 2.150 metros. Tendríamos que saber las reacciones químicas para la gasolina. Pero resulta que los aviones van a 10.000, 15.000 pies o 20.000 pies sobre el nivel del mar, y entonces hace una diferencia muy grande con respecto a nosotros, y por lo tanto las reacciones químicas ahí son a diferente velocidad. Luego entramos a la cuestión de los alimentos, el plato del buen comer. De ahí dijimos que los atletas deberán tener una diferente forma de comer. Los atletas deben
tener un plato para el tipo de rendimiento que están desarrollando y que su plato del buen comer sea diferente. En ese caso, la actividad integradora tenía que ver con el plato del buen comer para los deportistas de alto rendimiento. Bien, y entonces ya vamos viendo cómo las cosas van teniendo un buen desempeño en la cuestión del segundo momento. Bien, dejamos algunas tareas. Creo que nos quedamos en la tarea número 6. La tarea número 6 en la actividad presencial tiene que ver con los temas de lo que los equipos fueron desarrollando. Bien, entonces, nuestra actividad integradora tiene que ver con el rendimiento de los atletas. ¿Cuál sería su plato del buen comer? Y cómo se diferencia del de nosotros, que a lo mejor nosotros no somos atletas de alto rendimiento y comemos lo que nos ofrecen en casa. Nos ofrecen sopa de verduras, sopa de pasta, sopa de algunos otros elementos, cremas y todo eso. ¿Qué tanto y cuántas veces comemos carne por semana? ¿Qué tanto y cuánto comemos pescados y mariscos por semana? Y todo ese tipo de situación se verá reflejado en nuestro rendimiento académico. Llegamos a la clase y ¡ay! Nos sentimos cansados y nos acostamos en la banca y ahí estamos. Y el maestro está exponiendo su clase, hay alumnos que están participando, están dando sus puntos de vista y otros que están ahí sentados. El rendimiento, según nuestra alimentación, es variado. Es un poco diferente al de los a los deportistas de alto rendimiento. Y luego vimos algo relacionado de la cantidad de azúcar que contienen los alimentos o bebidas energéticos. ¿Sale? Y entonces hubo un trabajo de saber y de buscar cuántas cucharadas por vaso o por bebida de Coca-Cola hay contenidos. ¿Cuántas cucharadas de azúcar hay contenidos en una bebida de Coca-Cola? Sale. Bien, esto en términos generales es un repaso de la cuestión del segundo momento. Se dejaron algunas tareas y una de las tareas también consistió en saber qué conservadores químicos tenemos a la mano. Los que hay en una lata, por ejemplo, de verduras, o una sopa de verduras en lata, o una salsa que compramos en el supermercado que ya viene elaborada, y cuáles son los conservadores que van a tener esos tipos de alimentos, pero ya enlatados o procesados químicamente o industrialmente. ¿Sale? Entonces, como verán, el trabajo en el segundo momento, fue dinámico, fue muy variado, se dejaron algunas tareas, ustedes expusieron sus temas. Bien, y se dejaron tareas. En el tercer momento, observen, el tercer momento dice el chon y sus amigos. El chon y sus amigos. Bueno, la cuestión de el chon y sus amigos nos va a decir ¿qué es? ¿Quién es Chong? Y ahí tenemos ya una situación en la página 96 empieza la actividad. Bien, en este tercer momento vamos a ir poco a poco viendo qué
situaciones del contexto vive Chon, la gente se dedica al campo, su dinámica consiste en sembrar. Observen, Chon vive en el campo, pero sus amigos también. Chon es un señor que así en el campo les dicen a los que tienen el nombre Asunción. ¿Sale? Aquellas personas cuyo nombre es Asunción le van a llamar Chon. Chon en el campo. Bien. Resulta que en algunos lugares de alguna parte de México hay un yacimiento de petróleo. Y entonces, ¿de qué manera al campo de el señor Chon lo va a afectar si es que ahí encuentran petróleo? ¿Y qué debe saber Chon o Chon para la cuestión de lo que ahí está, de lo que ahí se encuentra, cómo el petróleo puede afectar su vida, su terreno y todo lo relacionado? ¿Qué es lo que debe saber Chon? ¿Qué es el petróleo? Primero, ¿cómo se destila? ¿Cómo se procesa industrialmente? ¿Cuáles son los derivados? ¿Cuáles son los derivados del petróleo? Algunos elementos nuevos, algunas cuestiones de lo que se puede obtener industrialmente. ¿Cómo lo va a clasificar este señor Chon? ¿Cuáles son los elementos que hay en los derivados del petróleo? ¿Cuáles son los elementos que hay en los derivados del petróleo? ¿Qué otros materiales nuevos aparecen? ¿Qué otros materiales nuevos aparecen? Y luego entramos a la estructura del carbón. En la estructura del carbón vemos que hay estructuras naturales, el diamante, el grafito, el material, el carbón mineral, el carbón activado como un producto ya elaborado en un laboratorio, en una industria, etcétera. Y además, los elementos que se pueden obtener nuevos de acuerdo a una situación propia del carbón. ¿Sale? En este caso, estamos haciendo ya la introducción general al tercer momento, un resumen de lo que vimos en el segundo momento y además, qué cosas son las que se pueden encontrar, por ejemplo, Chon, que tiene su terreno de siembra en el campo y por alguna circunstancia se ve afectado por un derrame de petróleo, un yacimiento de petróleo o un derrame de gasolina o de otro tipo de material, porque abajo en su terreno pasan ductos de Pemex y entonces resulta que ahí en su terreno, por alguna situación no prevista por él, pero como un accidente, hay un derrame. Y ese derrame, ¿de qué manera afecta a la tierra de labranza de Chon y de sus amigos? O en su defecto, él se entera que por ahí pasan derivados del petróleo y se pone a investigar. A Chon le gusta la lectura y empieza a buscar qué hacer o cómo se procesa el petróleo, cuáles son los elementos que hay, qué otro tipo de sustancias y de productos le ofrecen y además todo lo relacionado. Pues resulta que Chon quiere saber. Él se entera que hay petróleo en su tierra o pasa un ducto de petróleo y le llama la atención cómo el petróleo
puede afectar su vida a través de un derrame o cómo el petróleo le trae algunas comodidades y cómo se encuentra el petróleo en la naturaleza o cómo han desarrollado nuevas estructuras del petróleo, perdón, no del petróleo, sino de lo que ya es un elemento que se encuentra en el petróleo, al cual se le va a llamar carbón. Cómo el carbón, a través de un estudio, se encuentra en la naturaleza y esa naturaleza es muy variada y ofrece relativamente una estructura muy fuerte, muy sólida, llamada diamante, o un carbón mineral que se van a encontrar en la mina y todo ese asunto. Chong, el amigo del que estamos hablando, tiene todo ese interés por saber. Y entonces se encuentra en la literatura que un elemento rico en la vida diaria y en el petróleo es el carbón. Y el carbón se puede procesar en el laboratorio y entonces nos desarrolla algunas estructuras. Y luego, ¿cuáles son las funciones químicas del carbón? Entonces, ¿cuáles son las funciones químicas del carbón? Y entonces, Chong nos lleva por su camino de investigación. Ya empezó a leer Chong, porque es el personaje central del que vamos a hablar en el capítulo 3, y entonces Chong nos empieza a buscar información y nos la escribe aquí. Las funciones del carbón o de la química orgánica nos dice que son función de hidrocarburo, la gasolina, el diésel y otras como hidrocarburo. También nos dice que hay funciones oxigenadas. Chong ya empezó a buscar la información y dice, pues todo lo que encontremos ahí por el carbón, por el petróleo y demás, si se destila, si se procesa industrialmente, vamos a encontrar tres ramas. La rama de la función de hidrocarburo, la función de oxigenación o las funciones oxigenadas y luego las funciones nitrogenadas. ¿Sale? Nitrógeno, oxígeno. Pero en las funciones orgánicas, aquí, los de hidrocarburo entran como invitados especiales el hidrógeno, el oxígeno y otras sustancias. Y entonces Chong nos está llevando a través de su lectura, porque le dijeron que por ahí pasaba un ducto de petróleo. Y entonces Chong está muy preocupado por saber qué sucedería en caso de un derrame. Y entonces está investigando, está trabajando, está buscando toda la información que tenemos aquí. Bien, esto es la introducción general al tercer momento. En el tercer momento ya empezó a haber algunas actividades. Por ejemplo, una de las actividades en la función de hidrocarburo es cómo se procesa el petróleo y cuáles son las etapas de destilación. ¿Cuáles son las etapas en que el petróleo va a ser destilado a través de tres categorías? Destilación liviana, media y pesada. ¿Sale? O los destilados intermedios. ¿Qué productos se obtienen ahí en los tres tipos de destilación? Observen que aquí tenemos una torre, pero esa torre nos indica que abajo hay un yacimiento. Y este petróleo va a ir a la destiladora o a la procesadora. Le llaman de una manera específica. Entonces, en
En Dos Bocas o en Tabasco están construyendo una planta que va a recibir el petróleo crudo, el petróleo como lo extraen en el mar o en algunos yacimientos de tierra. Y entonces ahí lo van a empezar a destilar y lo van a ir haciendo que cada vez sea más ligero, más ligero, más ligero, hasta obtener, por ejemplo, el thinner, las gasolinas, el combustible que requiere un avión, y a ese le van a llamar turbocina. Turbocina, el combustible que utilizan los aviones y que precisamente por la altura a la que se encuentran volando, ahí ya no va a haber tanto oxígeno y por lo tanto lo que nosotros conocemos como un carburador normal, allá no serviría. El carburador normal que aquí utilizan los carros, nosotros estamos a 2.150 metros sobre el nivel del mar y aquí nosotros ya tenemos una cantidad promedio de oxígeno a la cual nuestro cuerpo se adapta. Si nacemos aquí y aquí vivimos, todo nuestro organismo va a tener un consumo de oxígeno a cierta velocidad. Pero viene una señora que toda su vida ha vivido a nivel del mar y su cuerpo se ha adaptado a procesar el oxígeno que hay en el medio ambiente y cuando llega a 2.150 metros sobre el nivel del mar, imagínense lo que le va a pasar porque su cuerpo no está acostumbrado a respirar y a procesar el oxígeno con la cantidad a la que nosotros ya nos hemos acostumbrado y generamos todas nuestras vivencias y todas nuestras actividades según la cantidad de oxígeno. Entonces puede ser que la niña, el compañero que llega a la escuela y se duerme o le da flojera en las clases es porque tiene un rendimiento adecuado a dos cosas, a su alimentación y a la cantidad de oxígeno que su cuerpo está procesando. Y entonces, como su cuerpo no está capacitado para procesar el oxígeno, pues lo va a rendir y se va a quedar dormido. Y entonces, pues no pone atención porque hay varios factores que no le permiten tener una actividad abierta y que no va a participar y todo el asunto. Bien, entonces, en términos generales, esta es nuestra actividad a partir de hoy, tercer momento, y lo vamos a relacionar con lo que vimos en el segundo momento. En el segundo momento vimos algunas cosas, por ejemplo, los endulzantes, el aspartame como endulzante, la sacarina como endulzante y otros elementos que en el momento 2, en el periodo anterior, alguno de ustedes pues consideró dentro de su tema, pero posiblemente no le dio tiempo a revisar. Entonces, nosotros lo vimos como un aspecto general en las bebidas energéticas, como algunas bebidas energéticas dicen que nos van a dar mucha energía, que nos van a dar mucha buena vibra y además como estas, cuando se acaba el efecto, nos van a hacer que nos pongamos así como cansados, como que, ay, no me interesa nada, porque nuestro cuerpo solo obtuvo energía de esa bebida energética, pero esa bebida está hecha a base de algunos elementos que se mencionan en la página 65 y que esos elementos son industriales, no son de nuestra reserva alimenticia. Por ejemplo, ¿de qué manera la cafeína?
estimula nuestro cerebro y de qué manera la taurina, el ginseng y otros que mencionan los elementos de las bebidas energéticas van a hacer que tengamos un rendimiento. ¿Sale? En una de las actividades que debemos realizar está la cuestión de cuántas bebidas energéticas conoces y cuáles serían los elementos que nos van a aportar la energía. ¿Sale? Y entonces, esas bebidas energéticas están recomendadas para algunos deportistas de alto rendimiento, pero ¿cuál es el efecto que genera a la gente que la consume, pero no tiene un rendimiento o no es deportista o es algo? ¿Y cuáles son las partes de nuestro organismo que se van a ver afectados? Entonces, la cuestión que tenemos pendiente ahora es buscar información de las bebidas energéticas, qué nos ofrece, qué no nos ofrece, y entonces esa bebida energética, ¿de qué manera nos puede afectar a nuestros órganos, corazón, riñones, hígado, o de qué manera pueden afectar a nuestro sistema digestivo cuando las tomamos con cierta frecuencia, cuando las tomamos con cierta velocidad, es decir, nos tomamos una lata rápido? ¿De qué manera nos van a afectar a la cuestión de los jugos gástricos cuando es recibida en el estómago? Y además todos esos elementos que tiene la bebida energética, ¿de qué manera nos puede afectar? Bien, entonces, jóvenes, Ricardo, José Luis, Ariana, Miguel Ángel Díaz, Moisés Bedoya, Alondra, Fernanda, Geraldine, Jesús Antonio, Adriana, Ariadna, perdón. Un resumen de 3 minutos. ¿Quién me ayuda? Resumen de 3 minutos. Miguel, ¿nos ayudas al resumen? Díaz Castillo, Miguel Ángel Díaz Castillo, ¿nos ayudas, por favor? Sí, bueno, el resumen consiste en que se habló sobre una retroalimentación sobre los temas que vimos en el segundo momento, sobre unas cuantos las azúcares, las sales, el pH, el plato del buen comer, y sobre unas cuantas exposiciones y trabajos que también hicimos en ese segundo momento. Y también sobre el tercer momento de la situación de aprendizaje, el petróleo y la estructura del carbón. Algunas funciones químicas. Gracias. ¿Por qué Chon y sus amigos, como la introducción general? Jesús Antonio, ¿por qué Chon y sus amigos? Bedoya, Moisés Bedoya, si gustas. Por la importancia que tienen los hidrocarburos en el mundo moderno, se puede decir. Muy bien. ¿Y en qué sentido dijimos que aparece Chong y luego está relacionado con el petróleo y algunas otras cosas? ¿Quién me ayuda? Moisés. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué Chong y sus amigos están relacionados con la cuestión del petróleo, los hidrocarburos y todo el proceso de refinamiento? ¿Por qué Chong y sus amigos tienen que ver con ello? Porque creo que que encontraron un ducto de petróleo sobre su casa, algo así explicó más o menos, y sobre cómo funcionan los hidrocarburos para ellos y cómo se pueden ocupar y estilizar. Bueno, no sobre su casa, ¿no? En su terreno. Y entonces se Ajá. entera se entera Chong que por su terreno pasa un ducto de petróleo, de los derivados de Pemex, y entonces le llama la atención qué podría ser el efecto que produzcas en caso de que haya un derrame de los productos que van ahí. Son derivados de petróleo o petróleo.
O también lo dijimos que por suerte o mala suerte se encontrara un yacimiento de petróleo ahí y entonces Pemex viene, hace el trabajo de exploración y encuentra que ahí en el terreno de Chong hay un yacimiento. Y entonces Chong empieza a investigar qué productos se pueden encontrar o generar de los derivados del petróleo. ¿Sale? Muy bien, Bueno, Moisés. también ahí va de la mano con lo que es la gasolina y bueno, el de los aviones, que no me acuerdo cómo se llama hidrocina, Turbocina. algo así, Ajá. que son productos derivados del petróleo porque destilan y los vapores que produce se condensan en diferentes niveles, entonces de ahí se sacan los diferentes productos y Muy creo que bien. la turbocina es el material más fuerte que sale del petróleo, por eso se utilizan los aviones y además no necesita mucho oxígeno para poder hacer combustión. Muy bien. Perfecto. Moisés Bedoya. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo articulan su resumen para entender lo que sucedió. Bien, Cho se pone a leer, investiga que hay 3 niveles de destilación, liviano, intermedio y pesado. Y después menciona que va a obtener del petróleo algunos derivados y se mete en ese mundo de información. Y entonces Chong nos lleva a través de esta lectura que él hace y entonces se encuentra que el carbón se encuentra en el petróleo y que el carbón está presente en algunos elementos que por ahí también se encuentran derivados del petróleo, porque el carbón está ahí presente en nuestro cuerpo, en las funciones orgánicas, en las funciones vitales. Y luego dijimos que hay 3 funciones del petróleo como función de los hidrocarburos, función oxigenada y función nitrogenada. Bien, eso es parte. Hasta aquí la dejamos. Nuestra tarea de hoy, 6 de mayo, una tarea sencilla, sencillita, del tercer momento. Ya es una tarea del tercer momento. Es cómo es el proceso de destilación del petróleo para obtener thinner. El thinner como elemento indispensable en la industria de las pinturas, ¿sí? Entonces, thinner y pinturas, clasificación del destilado liviano, intermedio o pesado. Thinner y pinturas, ¿en qué proceso o cómo se obtiene según un proceso del petróleo ligero, intermedio o pesado? ¿Sale? Entonces, apunten la tarea, por favor. Y con esto nos retiramos por el momento. ¿Sale? Vamos a terminar nuestra actividad de hoy, considerando que tenemos más de 30 minutos ya de actividad. 17 más 17, supongamos que hayamos entrado a las 3:42, 3:43, más o menos. Entonces tenemos casi 35 minutos de clase. Bien, con hoy terminamos. Tenemos una tarea sencilla, thinner y pintura. ¿De qué procesos del destilamiento del petróleo se obtienen? Bien, gracias. Y Oiga, profe, agradezco pero su... o sea, la pintura se contiene Fuerte, fuerte. porque hay pintura de agua. La pintura es sobre el thinner, ¿no? Porque hay pintura de agua, entonces no la incluimos. Bien. Entonces, si por ejemplo Moisés Bedoya va a mencionar la pintura que se disuelve con agua, a esa le llamamos de una manera, pero la otra pintura que se disuelve con thinner o con aguarrás o con gasolina, se clasifica en otro nivel. Son los esmaltes. Y la otra es la pintura vinílica. Pero posiblemente las dos tengan que ver con el destilado del petróleo y entonces, de una manera, el thinner se obtiene de un tipo de destilado
¿De acuerdo? Liviano, mediano, pesado, lo que fuera. Luego, la pintura, según su clasificación. Si es esmalte que se disuelve con thinner, que se disuelve con aguarrás o con gasolina, ¿en qué clasificación del proceso de destilado está del destilado del petróleo? Si es vinílica, también cómo se clasifica. ¿De acuerdo? La que ustedes quieran. Y entonces, con eso, en una hoja, un reporte sencillo. Y